sabía preparar medicina de la antigua, eso es lo que he escuchado. Ah, yo nada, solamente dicen que es un español que lo construyó, ¿no? Para recordar su tierra. El Castillo Alavedra es una edificación pintoresca, curiosa, fruto de un hombre excéntrico, buen médico, que destinó mucho tiempo de su vida a ese tipo de excentricidad. Mi padre fue un joven apasionado, que le encantaba todo, estas cosas de aristocracia, cosas así, ¿no? Pensaba de que no solo Quito debía de tener un castillo. Él asumía que la Circasiana, la casa de los condes de Casa Gijón, era pues un castillo de nobles probados y comprobados que existía en Quito y que Guayaquil también tenía un noble, él, que podía darle a la ciudad de Guayaquil un castillo, más castillo que la Circasiana. También Guayaquil tendrá su circasiana. El doctor José Alavedra y Tama la está edificando en el corazón de la urbe, corriendo parejas con el conde de Casa Gijón, un poco de genealogía y de craneología. También pongamos a Velasco de consejero de honor de la República, sangre de Cristo, espadas de la colonia y otras rarezas. Sacar las puertas. Entonces ahí se sacaron los leones que habían también acá, porque habían 12 leones. Yo tengo todavía 6, pero 6 se me los robaron. ¿Pero no los piensan volver a poner? Pero mire cómo ahí con la gesto golpean y todo, muy difícil. En el hall de entrada está un majestuoso cuadro de la Resurrección de Cristo de la Escuela Cusqueña de Pintura que data del siglo XVI. Esa sala era especial y lo demás era colonial, más que nada, colonial, que es todo tallado con cuero, con esas cosas. A un lado se encontraba una armadura medieval de plata. Iluminaba este hall una magnífica lámpara de cristal de Bohemia que data de fines del siglo XVII. Ustedes pueden salir a la ventana y ver hasta allá. Mi abuelo lo tenía claro, pero Ya siempre no necesitan pues, tenía ingenieros, nada y arquitectos. todo, pero necesitaba ingenieros y arquitectos pues para que determinen todo, ¿no? Entonces emprende la tarea de construir el castillo de sus sueños. Bueno, fue un diseño del arquitecto Rafael Castro Abad. Fue una construcción que se hizo en la década de los 50, cuyo algún propietario, que era el doctor José Alavedra y Tama, le hizo el castillo a la compañía técnica de construcción de edificios. Mi hermano era el maestro, mi amigo yo también soy maestro de esa. El doctor Alavedra y Tama, que en todo Colón y Avenida del Ejército, donde comienzan las 5 esquinas. se demoró muchos años. Es más, tengo entendido que cuando se inauguró todavía no había sido terminada en su totalidad. Parece que algunos meses, algunos años, algunos años. A ver, por ahí está una revista, por favor, pase. Ahí está justamente, mire, la construcción.
Adentro está mi papá subido en la construcción, acá. Ah, sí, fotos. Sí, hay fotos. Se ha subido a esa edad que tenía, se subió a la construcción. Entonces se entiende que estaba muy contento, ¿no? Porque estaba avanzando lo que él quería. Él tenía el dinero para hacerlo y lo hizo. Y no es el único castillo que hay en la ciudad. El castillo Espronceda, en la calle Eloy Alfaro y Venezuela, lo hizo antes un inmigrante español que hizo fortuna aquí. Parece antiguo porque pues, es una arquitectura medieval, pero es totalmente anacrónico. Es nada difícil establecer una comparación. Los castillos medievales tenían una razón de ser. Su ubicación geográfica estaba dada para proteger un territorio amplio. Tenemos que relacionar los castillos medievales con la época feudal, lo que determinaba que tuvieran que proteger un territorio y que sirviera de refugio a un grupo de gente. En la década del 40 tú podías construir una pagoda en medio de Guayaquil y nadie te decía nada. Ubicar un castillo en un entorno urbano, un desconocimiento total, y la única referencia probablemente es en ciertos elementos que permitirían hacer una comparación con estas edificaciones. Esto sí era un castillo, con torres, con sus respectivas almenas para la defensa del castillo una vez que fuese atacado, con los grandes pórticos, con los escudos de su nombre. Pero un castillo, tipo castillo, no es que es medio castillado. Viene hasta donde está la gente, los arqueros, digamos. Esta sí es auténtico, ¿no? Lo que había aquí. ¿Esta es la torre? Sí, es una torre. Y aquí había este parqué desde el tiempo de mi papá. ¿Y aquí qué era? Aquí era la sala, pues el salón ese grande que lo describe mi hija. El salón, en forma redonda, era un reservado que daba hacia la esquina de Colón y Noguchi, conformado por una consola Luis XVI de procedencia francesa, sobre esta un espejo grande biselado de corte antiguo. El piso de este salón era de parquet, el diseño del mismo formaba una estrella. ¿Cuáles son los materiales de que está hecho el castillo? Piedra, ¿cómo es? Ladrillo, fierro y cemento. Parecen sillares, que es el sistema constructivo que se utilizaba en la época medieval para construir los castillos medievales. Sillares son piedras que se las arquitraba, ¿verdad?, para poder ir subiendo las torres como las paredes. Parecen sillares porque obviamente lo que él estaba intentando hacer era la reproducción de un castillo medieval, pero es hormigón armado. ¿Algún material especial que haya sido pedido en el extranjero? No, todo fue nacional. El mármol de Carrara. Ah, solo el mármol. Y todas los leones estos se los hicieron. No, esos los hicieron aquí. Localmente. Sí. Una edificación en hormigón armado, dado que fue hecho allá a mediados del siglo XX, es un anacronismo arquitectónico, porque hacer una construcción neomedieval en pleno siglo XX es un anacronismo. Iniciase construcción de un castillo medieval, cuidado, de en plena ciudad. Cuenta la historia que cuando se inaugura el castillo, se hace todo un te deum en la catedral y con una procesión por la inauguración de este castillo. Él se hizo adjudicar a sí mismo el reconocimiento de una orden de caballería europea para que le diera un poco más de lustre a este pasado. Y cuando hubo la recepción de la inauguración del castillo de Alavedra y Tama, él se vistió majestuosamente con ropas de aquella época y todas esas cosas, y con carruajes. Bueno, se sabe que la inauguración del castillo fue algo muy esperado, por decirlo de alguna manera, en Guayaquil. Se sabía que el doctor Alavedra iba a hacer una fastuosa inauguración a la que iba a invitar representantes de las principales familias de Guayaquil
y autoridades del puerto. Sus amigos, los amigos de su papá, los más cercanos, ¿cuáles mamás? Ah, ya. Bueno, era el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, el doctor Raúl Gómez Lince, el doctor Julio Aguirre Oberwe, el monseñor Antonio Mosquera y Corral, Manuel Díaz Granados también. Y el doctor Puy Mir y Bonín. Debe haber despertado una curiosidad extrema ver la decoración interior de un castillo que era de una edificación, por decirlo con más propiedad, tan curiosa que había hecho el doctor Alavedra. La recepción esa noche, después de la condecoración, se dio en el castillo, el mismo que fue bendecido por el arzobispo César Antonio Mosquera Corral, amigo de mi abuelo. Sí se sabe que mucha gente quiso ir, es decir, esta excentricidad del doctor Alavedra despertó mucha curiosidad. Era un castillo totalmente de la Edad Media, con armaduras, con escudos, con espadas, con florones genealógicos, todo lo que se puede ver en un castillo europeo de esas características. El castillo de Alavedra es fruto de una excentricidad de un buen médico guayaquileño, que descendiente de una vieja familia de esta ciudad. El doctor Pepe Alavedra decían que era descendiente de españoles, que tenía título inmobiliario. Se creía emparentado con todos los reyes y príncipes de Europa. Él decía y tenía unas tarjetas cuando dijera no, nada más. Del doctor Alavedra y Tama, de una dinastía noble, él decía que era. Él viajaba a Europa para averiguar si tenía nexos con la nobleza de Grecia, de España, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Él se creía relacionado con todos ellos. No se han fijado en el castillo, tiene unos blasones se llaman. Eso es lo que él representa. Blasones son escudos donde se recoge la historia familiar, armaduras. En realidad el apellido de este doctor era el apellido de Alavedra. Él dividió el apellido y le incluyó a su segundo apellido Estaí para que tuviera así influencias pseudo-nobiliarias. Alavedra es un apellido español. Ala-Vedra. Era famoso porque se hacía poner títulos de nobleza. Es que no se puso, es que el apellido viene así de España. No es que él lo inventó, es que el apellido es español. Busque en el Wikipedia, busque en el Google apellidos, Alavedra, origen, Ala-Vedra. No te lo olvides, aquí dice. Don Blas García, de la Peña, que fue corregidor, fue muchas cosas, ¿no? Tuvo muchos cargos. Después la hija de él se casa con el señor Alavedra, que vino, y Alavedra de Colomina, que venía de Cataluña. Y ahí ya forma la familia. Sí, sino que hay que ir Incluso en Cataluña actualmente solo hay 350 Alavedras. Es un apellido tan, pero tan especial que solo en ese momento hay 350 Alavedras en Cataluña. ¿No? Sí. Hay muy pocos en el mundo. Perdón, y la abuela, por ejemplo, la mamá del abuelo, que era Ángela Rendón, Ángela Tama Rendón, ella se casó con mi abuelo, que es Ángel Alavedra Moreira. También la nobleza europea se creaba árboles genealógicos que los hacía descender directamente de la Virgen María, y que los nobles franceses en el siglo XVIII, cuando iban a la iglesia, decían voy a visitar a mi primo, y el primo era Cristo. O sea, los árboles genealógicos pueden decir mucho y no pueden decir nada. Hay personas que tienen este tipo de inquietudes, así como hay personas que les gusta cantar, hay personas que les gusta pintar, hay personas que les gusta cualquier otro tipo de hobbies. A él le gustaba la parte heráldica y genealógica. Entonces,
Esto de aquí le hizo nacer ciertos excesos, diría yo, con respecto a este tema, al punto de que terminaría convirtiéndose en un noble. Pero él mismo se convirtió en un noble, no porque hubiese heredado ningún título nobiliario, vamos a decir las cosas como son. Tal como me cuenta mi mamá, el abuelo decía que él quería a su patria con locura. Y a raíz de su primer destierro también decía que cuando las causas son grandes, las prisiones son honores. Al comienzo no pertenecía a nada, porque él luchó hasta con Eloy Alfaro, o sea, al lado de Eloy Alfaro. Bueno, en 1910 estuvo en Esmeraldas, y luego la campaña de Esmeraldas, en 1914. Bueno, dice que se fueron a Quito todos los que habían estado en esas jornadas, en esas batallas, y allá los premiaron, eso sí, no sé. ¿Y la bandera que le entregó Alfaro? Y le entregó una bandera, sí. ¿Cómo fue eso sí que no sé yo bien cómo es, solo sé que le entregó esa bandera y la gente estaba pues a favor de ellos, estaban aplaudiéndolos, los llevaron especialmente a Quito para que la gente los aplauda, ¿no? Sí, él dice que estudió primero todas las religiones y después todos los partidos, y lo que le gustó es la católica y el conservadurismo. Así pasó, pero ya a cierta edad, porque primero pues ya le digo, estuvo hasta con Eloy Alfaro, que Eloy Alfaro era liberal. Y faltó el doctor Velasco Ibarra, que era bien amigo también. Sí, el doctor Velasco Ibarra, era muy amigo. Sí, lo puso a Velasco Ibarra en el poder y ya él dejó la política. Se acabó. Aquí está, cuando lo recibe a Velasco antes de ser presidente. Aquí están los dos. Sí, ahí está. Está Velasco, está el doctor Plaza. Le dijo para que se vaya es el embajador de España, creo, no me acuerdo, pero él no quiso. Quería estar en su país, pues ella también tenía sus años, entonces él quería seguir viviendo en su país, como tantas veces había tenido que salir obligado por los destierros. Sí, el primer destierro fue cuando estuvo Federico Páez, no sé el año, no me acuerdo el año. Después, cuando estuvo Juan Martínez Mera. Y el tercero fue con Arroyo del Río. Ahí se lo llevaron hasta en pijama. ¿Lo sacaron de la casa? De la casa. Hay que recordar que Alavedra había tenido alguna participación en la Revolución de Mayo. Y casi se muere, porque lo llevaron al penal García Moreno. Y ahí le dio una enfermedad al estómago y casi se muere. ¿Por defender los derechos específicamente? Sí, por el país, por luchar que todo sea como debe ser, ¿no? Fue parte de la revolución, fue parte de los complotados. Fue teniente, capitán, y ya de ahí terminó y se dedicó a su medicina. Bueno, el doctor José Alavedra Itama estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte, fue un gran alumno, muy buen estudiante, y terminó sus estudios ya universitarios en la Universidad de San Francisco de Quito, que fue donde sacó su título de médico. Doctor, creo que el doctor Alavedra Itama. Claro, el doctor era, pero no sé en qué. Era un médico que botaba piedras de los riñones, era experto en eso. Se ganó mucho dinero a través de eso. Ese médico era naturista, sabía mucho, ¿no? El doctor Alavedra Itama era un famoso médico. Los antiguos más se basaban en los conocimientos que han aprendido a través de los años de existencia. El doctor era muy famoso en esto. Un médico bastante conocido, que había creado una supuesta receta que curaba un conjunto de enfermedades, lo cual era falso, pero la gente lo creía. Tenía tal fama que decía que le hacía botar piedras del hígado sin operarlo. Vamos a reproducir aquí un artículo publicado por el señor Coppel, corresponsal de International News Service, en el año 1960. El descubrimiento fue el resultado de 10 años de exhaustas investigaciones y estudios, fórmula que administrada al enfermo por vía enteral
obra en tal forma beneficiosa que hace sin menor molestia expulsar el total de los cálculos biliares contenidos en la vesícula biliar y los que pudieran estar en el tracto hepático, en un lapso de tiempo que oscila en unas 16 horas. Sí, otros médicos me decían a mí, ¿por qué tú no nos vendes? Yo no sé, no conozco, eso era personal de él. Seguramente que era una cosa que no era tan difícil de copiar. Entonces él la guardó hasta un tiempo. No, oiga, joven, eso es una, de verdad, se puede decir incuestionable. Mi esposa tenía un mal aliento, tenía del hígado, tenía piedra. Y entonces yo, como el esposo dormía al lado de ella, me preocupaba. Entonces yo busqué un poco de remedios caseros y vea, aceite de arbolito, hoja de zen, reobarbo, leche de magnesia, no sé con qué otra cosa que no recuerdo en este momento. Y mi esposa me enseñó que se ocupaba. Me enseñó así como era como concha y café. ¿Ves? O sea que le bota de verdad ese tratamiento ese doctor. ¿Eso le recomendó el doctor? Y nunca más le llamé a mi mujer cólico. Yo tenía acá donde tenía que llevarla al hospital, salir con ella porque la pobre sufría, ¿no? Vamos, antes el hospital era gratis. Entonces, consejo, tratamiento del doctor, sabía mucho de enfermedades. Era un gran erudito. Aquí están las cartas de los pacientes agradecidos, claro. Ya. Por ejemplo, la señora Rosario Rodríguez de Saravia, tiene el señor Juan Brito Ceballos. Y daba pues muchas consultas gratuitas a la gente de escasos recursos. Pero los médicos iban a las casas y atendían a la gente en las casas. Él era un médico clínico. Es que antiguamente, o sea, en el tiempo de él, hasta un cierto tiempo que ya comenzaron los médicos a especializarse. En ese tiempo todo era medicina general. Realmente fue una persona que estuvo muy involucrada con su profesión. Él perteneció a la Cruz Roja en la segunda década del siglo XX. Bueno, mucha gente lo admiraba, ¿no? Sus pacientes eran agradecidos.